Gracias. Feliz año. No ha dicho más de 10.000 veces feliz año en todo lo que va este mes de enero. Pero aquí estamos para hablar del impuesto a la renta. Un dolor de cabeza, algunos no lo manejan bien, la gran mayoría, creo yo, necesitan a veces ayuda profesional. Pero acá está el economista para ayudarnos un poco a desmenuzar qué es lo que se tiene que hacer, hasta cuándo es el tope de relación de dependencia, ¿verdad? Claro. Mi querido economista, ¿cómo le va? Ante todo, feliz año, que sea un año muy productivo en todo sentido y siempre rompiendo los ratings. Con mucho impuesto. Amén. Cuénteme esta historia. La historia sin fin. Bueno, como todos sabemos y se ha hablado mucho desde el inicio de este año. Perdón, pero José Luis lo tiene nervioso. Esta Sí, tablita que trajo el matemática, economista me dolió la está cabeza. desesperado. Te lo prometo. Que me la veas. Se le sube la presión, a ver. Sí, escuchaste ahí. ¿Quién tiene que pagar? ¿Quién no debe pagar? ¿Cómo tenemos que nosotros los usuarios estar prevenidos ante una situación que muchos por ignorancia, así es, no conocemos? Para eso necesitamos las manos de los economistas y también de los contadores. Exacto. Sí, como tú bien lo dices, en este sentido, todos los que generan un ingreso tienen que pagar un impuesto a la renta. Este es un pago anual. Obligación. Okay. Obviamente hay niveles. La ley tributaria aquí lo que indica que mientras más ganes, más pagas. Entonces hay una tabla, que es la que la tiene asustada a José Luis aquí a mi lado, que establece los valores en función de ciertos rangos. Entonces hay un valor que se paga como base y valores que se pagan como exento. Uno tiene que saber, en función de lo que gana, y en este sentido considerando sus sueldos, comisiones, horas extras, todo lo que significa ingresos netos, saber en qué valor cae, en qué rango, para saber cuánto es lo que va a pagar. ¿Cuál es el valor base? ¿Hasta cuánto uno tiene que pagar? ¿Cuánto es el excedente? Y en cuanto a las facturas, bueno, uno lo habla a la brocha, ¿no? Siempre pide facturas al momento en que hace unas compras para justamente hacerlos deducibles al momento en el que uno tiene que declarar. Ya, vamos por lo último que estás preguntando, Isaac. Para todo esto es lo que se llama gastos. Ajá. Uno puede proyectar una cantidad de gastos determinada. Son 6 rubros que uno puede proyectar de gastos, que son vivienda, alimentación, salud, educación, turismo también, gracias, ese es el que estaba faltando. Son los que tú puedes presentar. Antes existía un valor máximo por cada uno. Ahora tú puedes hacer todos los gastos de un solo rubro. Lo puedes hacer. Okay. Pero si no, lo puedes también distribuir. Ahora bien, ¿hasta cuánto es eso? La norma que ha establecido para que tú puedas reducir el pago de impuesto a la renta es lo equivalente a 7 canastas básicas. En este caso, como el pago del impuesto a la renta rige de enero a diciembre de un año, tú lo haces en función de la canasta básica del diciembre del año anterior. Okay. Entonces, en este caso, nuestra canasta básica cerró en $760 aproximadamente. Wow. Multiplicas por 7 y te da 5.340 más o menos. Entonces, ese es tu tope de gastos que puedes reducir. Pero ahora bien, no puedes reducir todo. Ahí viene otra condicionante. ¿Cuáles son estas condicionantes? Que si tú ganas, o mejor dicho, tus ingresos no superan los 2.080 mensuales, tú puedes reducir de gastos el 20% de esos 5.300 y pico. Yeah. ¿Cuánto sería? $1.080 aproximadamente. Si superan los $2.080, solo puedes reducir el 10%. Porque ahí va lo que les mencionaba. Mientras más ganas, más tienes que pagar. En este caso, mientras más ganas, menos puedes deducir. Pero ¿cómo calcular bien para uno no tender a equivocarse, no? Porque resulta que uno dice, bueno, estos son mis ingresos con el sueldo, con las comisiones, las horas extras y todo. Ahí creo que no incluye tampoco la aportación del IES. Eso no se incluye. Eso no se incluye. 9.45 del y por IES otro no lado está la deducción de gastos personales. O sea, pero a veces uno no cuadra. Ahí hay otro chance que puede más adelante poder hacerlo y hacerlo bien. El único chance que te obliguen a que contrates a un profesional. Exacto, así se puede. Esa es la verdad. Mira, hasta el 31 de enero todas las personas que están en relación de dependencia tienen que declarar su proyección de gastos. Obviamente ya los departamentos están en tu mano de cada empresa, les puede ayudar dándole el formulario que lo pueden descargar igual de la página del SRI, lo llenan y registran. ¿Para qué sirve esto? Para que cuando te vayan a deducir el impuesto a la renta en tu pago mensual de salario, ya te deduzcan lo que has proyectado de gasto. Entonces, obviamente, cuando tú ya vas a presentar en marzo, presentas tú la declaración que se hace en función del último dígito de la cédula, ahí tú ya puedes hacer el final, el cuadre, porque probablemente alguna cosa gastaste más o tuviste más ingresos, que es lo que podría estar ocurriendo. Entonces, ahí tú puedes hacer el registro final del formulario. Lo que está ahorita es un tentativo o una proyección de gastos. Sin duda, todos van a proyectar el tope de los... Quiero hacer una pregunta. A ver, perdón, economista. Me dice, no le diga abogado, perdón, disculpe, economista, es verdad. Yo tengo dos preguntas. ¿Qué pasa si yo me rehúso? Esa es la primera. Me rehúso a pagar eso porque no me parece y vengo con un lío ahí con el SRI y no quiero pagarlo. Primera pregunta. Y la segunda, una amiga televidente me dice que le pregunte, ¿cómo impacta la no aplicación de gastos personales
¿Ya? ¿Cómo puede impactar a mí como persona natural? Ya que en compensación a esta la reducción según la estimación de los gastos. ¿Cómo impacta eso si yo no pongo todos mis gastos personales? Mira, contestando la primera Gracias, pregunta. Erika. Besitos. Saludos, Erika. Contestando la primera pregunta, recordemos que desde noviembre del año pasado está la facturación electrónica. Es correcto. Entonces, eso ya va a ser más esquivo que alguien pueda no registre pagos, porque al final del día, tú con las facturas físicas podrías hacer cualquier tipo de situación para reducir gastos o no. Chanchú, exactamente. Quiere ser políticamente correcto. Pero en todo caso, la facturación electrónica ya te impide eso, porque todo se cruza. Al final del día, el software va a permitir saber, quién declaró tanto, quién ganó tanto. Entonces ahora no hay cómo. Ya no hay cómo. Ya no hay cómo. Ya no necesitas pedir factura, por ejemplo, solito te vean y se cruza todo eso. Exactamente, ya contestando a la primera pregunta. La segunda pregunta, sí, recordemos que también que en noviembre del 2021 se aprobó la reforma tributaria que está en vigencia desde el año pasado, y con eso se eliminan los gastos deducibles y pasamos a estas rebajas de impuesto a la renta. Y antes yo podía deducir más. Entonces, ¿cuál era el propósito de esa reforma? Es que termines pagando más en lo que ya normalmente uno hacía, porque uno podía deducir gastos hasta 13.000, 14.000 dólares aproximadamente hasta 2021. Ahora tú solo puedes deducir hasta 5.300 y algo, y 10 o 20% según las condiciones de ingresos que tengas. Economista, habían personas que, claro, como estamos... ¿Sí escuchaste hasta cuánto puede deducir? Lo que justamente está hablando, hasta 5.000. 5.340 y 10 o 20% de ese valor. Yo escuchaba en algunas oportunidades, hace algunos años atrás, que había personas que decían, oye, ya factura mi nombre, oye, ya factura mi nombre, factura. Y entre muchas más prestaba facturas, o también en cuestión de compra. Es un arma de doble filo. Claro, en cuestión de compras. O sea, igual ya no se va a poder por la facturación electrónica. Hacías compras de ropa de mujer y le decías, oye, haz la factura a mi nombre, oye, haz la factura a mi nombre para tener más gastos. Eso es contraproducente ahora, teniendo este límite ya de 5.000, ya no funciona. Yo hice 7.000 de gastos, ahora tengo 7.000. Realmente ya no te serviría, porque el tope es 5.340, exactamente. Entonces, puedes tú tener más facturas. Sí, realmente es casi la tercera parte de lo que antes se podía deducir. Entonces, y como les mencionaba, deduces el 10 o el 20% de ese valor como descuento. O sea, descuento encima el 10%. O sea, ni siquiera todo, es el 10%. ¿Y qué pasa? Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero en algún momento, si quien ha tenido la oportunidad de tener... que te devuelven, ¿no? No, que te devuelvan, ¿no? Sí, a mí me ha pasado, a mí me han hecho la devolución de impuestos. Sí, claro. ¿Cómo podemos llegar a ese rango que a mí me paguen algo de todo lo que he dado? Por eso yo decía, o sea, ahí es que hay una oportunidad, por ejemplo, a mí me ha pasado, porque yo realmente, o sea, en esto prácticamente soy nula, entonces yo contrato a una contadora que me ayuda y yo he tenido ese beneficio de que me hacen la devolución, porque algo no cuadraba bien. Ajá. Claro, puede ocurrir esa situación y uno tiene el trámite pertinente para el servicio de rentas internas, presentar las pruebas de cargo, ellos analizarán y se recibe una nota de crédito nota tributaria, para que la puedas utilizar como descuento o vender en el mercado de valores. Eso ya un poquito dependerá si eso se da, pero ya será cuando tú presentes tu declaración y veas finalmente qué te ha pasado. Pero a mí sí me han devuelto, pero... Me han devuelto y me han quitado. O con el ojo, el parche, así. De todo lo pero que... yo digo, qué importante que es tener a un profesional, primero de la total confianza. Por supuesto. Por favor, porque mire, hasta personas públicas les ha pasado que uno piensa que está pagando mensualmente. No, antes era así, que tú venías a tu contador y dices, ¿cuánto tengo que pagar? Ay, tienes que pagar tanto. Uno le daba al contador. Y el contador supuestamente iba y pagaba. Bueno, no quiero decir nombres, pero esta persona se metió en un lío bastante grande porque el contador... Así se lo papeamos. Un número de artistas, Miguel, Isabel Pantoja, pero ahora Shakira. ya es difícil eso, ¿no? No, pues ahora ya no. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido con qué profesional se va a asesorar, eso es hasta tu importante, clave. que sea de su confianza, a eso iba justamente porque le das la clave. Normalmente uno se despreocupa y dice, no, hágame usted todo, le doy la firma electrónica, le doy la clave. Yo soy así. Era así. Ahora que tengo mi negocio, yo sé hasta cuántas papas entran al negocio. No, y es que hay que ser así, básicamente. Rápidamente, esta devolución de impuestos tengo entendido que hasta el año, que iban a hacer supuestamente, no digo supuestamente porque todavía no es así, que iban a dar en notas de crédito o en crédito. Ya no iba a ser depósitos a las cuentas bancarias del dinero. Así es, te dan en notas de crédito que tú las puedes aplicar después para... Pero eso va a comenzar a la bolsa. Es decir, tú tienes la opción para negociar en bolsa de valores que normalmente tendrías un descuento de 1, 2, 3% dependiendo de yo quiero que mi dinero llegue a la cuenta, yo no quiero crédito. No, es que eso ya no va a pasar. No va a pasar. Eso ya no va a pasar. Todo es por crédito, para que incluso si tú no quieres negociarla, sino que lo quieres tener por aplicarlo en un momento de que tengas que sí pagar impuestos y ahí deducirlo, lo puedes hacer. Pero efectivamente
efectivo. ¿Y ya. ahora, ¿dónde va ese dinero? Economiza, sí. ¿A dónde va el Todo dinero? lo recaudado. Eso que va a decir ella es eso que va a preguntarle a usted. Es lo que realmente en otros países, yo decía en otras civilizaciones, se ve el rédito donde va el impuesto. ¿verdad? Claro, o sea, porque eso es lo que quiere saber la gente, o sea, nuestra plata, todo lo que se recauda con nuestro dinero, ¿Dónde con debería todo nuestro estar trabajo, la ¿a plata? dónde va esa plata? ¿Dónde está la plata? Se supone que... ¿Qué se supone? Esa era. Debería. Lo lógico sería que... Estimamos que... Es que duele, pues porque tú pagas un seguro, te pagas un seguro aparte, pagas educación aparte, Claro. pagas Puros otra parte, gastos. aparte. Bueno, en otras economías de otros países tienes una salud pero extraordinaria, puedes ir a cualquier hospital, puedes irte a gratuitamente. cualquier educación. Sí. Gratuito, Y si la gratuito. pública es Y si mejor tanta que la privada. tecnología- Usted responde ahí. Tranquilo, amigo. A ver, ¿qué se Voy a hace? meterla, voy a guardar la tabla para Sí, que porque lo tiene nervioso. Todo nervioso. A ver, se supone que todo el dinero que se recaude por concepto de tributos, un gobierno, cualquiera que este sea, lo debe utilizar en bienes y servicios públicos, especialmente de calidad. Entiéndase por salud, entiéndase por seguridad, educación, que son los principales rubros que un gobierno atiende, cualquiera que este sea. Y eso es lo que obviamente la población espera. La población dice, bueno, si estoy pagando impuestos, quiero ver eso retribuido. Exacto. Entonces, incluso hay poblaciones o países que están dispuestos a pagar muchos impuestos, pero porque ven retribución de los mismos en bienes y servicios públicos. Entonces, cuando tú no ves eso, la gente le queda ese sin sabor. Bueno, ¿para qué estoy pagando impuestos si realmente no veo eso? El beneficio. El beneficio. Claro, no veo el beneficio, porque tengo seguridad pública, pero al final termino pagando seguridad privada. Se supone que por un dispensario tengo que ir y tengo atención Y tengo que privada. pagar privada. Se supone que hay una educación, un colegio público donde puedan meter a mis hijos, pero termino metido en la privada porque... Poner en su colegio, por ejemplo. Oye, una Y encima pregunta. todo el trámite que hay que hacer. Sigue siendo público que uno se puede meter en la página del SRI y ver cuánto pagaste de impuestos, cuánto pagaste. Yo tengo ¿Sigue entendido siendo que así? sí. Sí, sí, sí. Métanse en este momento y mire cuál de este programa no paga impuestos. ¿No? ¡Ey! No, lo que a mí me parece en centros de Sí crédito. pagamos, ¿quién A mí no me pagamos? parece Y en hay centros de problema, crédito. hay día. Deberían devolver el Este dinero pasa como debate. siempre ha sido. Oye, y si nos demoramos un poquito bueno, que ahora, quienes tenemos una Multa. cuenta, te descuentan de tu cuenta bancaria mes a mes. Al menos a mí me pasa así. Yo cuando veo eso me tiembla el ojo, pero digo, lo mejor es hacer todo bajo la ley, señores. Exacto. Todo bajo la ley. Todo Esa es en mi orden. recomendación, todo en orden. Así Y no deberle al chiro. Lo peor No. es en este país. Cosas Lo peor, chuecas, lo facturas peor es chuecas, deberle es al peor. chiro. Como el Estado está chiro, entonces. El pago de impuesto a la renta, recordemos que se hace en marzo, entre el 10 a 27 de marzo aproximadamente. La último dígito de la cédula es el que le va a dar la pauta para saber hasta cuándo puede declarar. Entonces, pasada esa fecha, sí, las multas, sanciones tributarias que se establecen en la ley. Muchísimas gracias a vos. Perfecto. A ustedes. Economista Jorge Calderón. Economista, le han dicho abogado Gracias, 10.000 abogado, veces, economista, economista. por haber Gracias, iniciado. cambiaron la profesión. ¿Le gusta el camarón? Gracias por Margarita. darnos esas sugerencias. Con arroz. Por Y supuesto. con cuchara. También. Eso es. Aprobar. Emi. Viviana.